político. Vamos a integrar a esta hora aquí en Suma la Noticia Julio Schilling, analista político republicano, politólogo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido, Julio. Como no, encantado. Añado también, si me permite, director de Patria de Martí y columnista de El American. Por supuesto, a la orden. Señor Schilling, ayer o antes de ayer dialogábamos en el previo a lo que sería esta votación. Ahora pues ya las cosas están dadas. 10 republicanos han votado. Algunos esperaban que sea esa cifra, otras que sea menos, otros que quizás sean muy pocos. ¿Cómo recibió usted lo que sucedió el día de ayer? Era de esperar. Esto es un circo y mira, nada menos que Alan Dershowitz, que es un demócrata, un profesor constitucionalista de renombre. O sea, la izquierda lo ha precisamente usado de banderín a través de los años, íntimo amigo de los Clintons. Como te digo, él votó por Hillary Clinton e históricamente siempre ha votado por los demócratas. Pues acaba de publicar un artículo de una entrevista y precisamente sobre la inconstitucionalidad de todo este acto y cómo ha sido el Congreso quien ha violado los derechos del presidente. Primero, en cuanto a la primera enmienda, porque el lenguaje del presidente bajo ningún concepto violó absolutamente nada, porque si ese fuera el estándar, como hablamos, creo que en el último programa, tanto Pelosi, Kamala Harris, Joe Biden y probablemente 80% de los demócratas estarían en la cárcel porque han de una forma u otra, bajo los estándares que quieren calificar esto, como que fue el detonante para un motín. Todo esto fue mentira. O sea, motines fueron lo que ocurrió durante el verano. O sea, y realmente la banalización del proceso democrático, porque todo esto se determinó en cuestión de horas. El presidente ni se le ofreció un proceso correcto, de debido proceso como requiere la Constitución. Pero para empezar, la Constitución, la primera enmienda le da a toda persona, incluyendo al presidente, igual que se lo da a las otras figuras políticas que te mencioné, la libertad de expresión. Bajo ningún concepto fue su discurso que incitó a nada. Es más, información táctica nos revela de que el asalto al Capitolio, el presidente todavía no había terminado de hablar cuando eso estaba ocurriendo. De manera que esa conexión que quieren hacer, porque fíjate, Ruth, el doble estándar, durante todo el verano y la primavera, donde murieron decenas de personas, más de 800 policías heridos seriamente, miles de millones de dólares en daños a propiedad privada y pública por los motines de los grupos marxistas Black Lives Matter y Antifa. No escuchamos estos tipos de preocupación acerca de todas estas manifestaciones. Más bien, la insistencia, ¿cuál era? Tú lo has escuchado muchísimas veces. La mayoría son manifestantes pacíficos, es un pequeño grupo. Bueno, habían cerca de 400,000 personas en ese evento, en ese día en Washington, y estamos hablando de un grupo minoritario que no representa la voluntad de precisamente lo que es ese cuerpo que apoya al presidente. ¿Cuántos rallies no ha habido a través de toda esta campaña? Y jamás vimos ese tipo de actitud. Sin embargo, sí vemos cómo las turbas de la izquierda, cada vez que había un acto como el que hubo en Washington, afuera de la Casa Blanca, cómo fueron las personas que asistieron ahí hostigados, le tiraban cosas cuando salieron de ahí. O sea, ¿dónde estaban esas voces como el ataque que le hicieron al senador Rand Paul? ¿Dónde estaban esas voces indignadas condenando la violencia? No lo condenaban porque era una apología, porque decían que eran expresiones de frustración. Ahora han inventado todo esto con el simple hecho de tratar de impedir
que el presidente Trump pueda volverse a postular, y no solo eso, sino silenciar a todo ese sector de la población que lo sigue incluyendo a la clase política dentro del Congreso, que lo respalda. Señor Schilling, y dentro de todo eso, y más que nada, enfocándonos en los últimos acontecimientos sucedidos en la era Trump, ¿cuán lastimado, fracturado queda el Partido Republicano? Bueno, esa sí es una cuestión que sin lugar a duda, yo creo que eso es parte de la estrategia, porque la realidad es que no te contesté la pregunta de manera completa, porque por un lado la idea es sacar o intentar de sacar al presidente de circulación política, pero por otro lado es, y esto es una movida inteligente de parte de ellos, tratar de sembrar esa división. Y esa división es obvia, ha sido siempre el caso. Donald Trump realmente siempre fue una figura de afuera que recogió personas de ambos partidos. Por eso, no solo en el 2016, sino en estas últimas elecciones, el presidente ganó 11 millones de votos más de lo que obtuvo en el 2016. Los porcentajes de los condados donde hay una población predominantemente hispana que votó por el presidente, que no había votado por él en el 2016, y el incremento en los votantes negros estadounidenses por el presidente, dan evidencia de que su política de nacionalismo político, de en efecto defender al obrero estadounidense frente a competencias extranjeras, tuvo una resonancia extraordinaria, lo ha tenido. Los niveles de desempleo que favorecieron y privilegiaron a los hispanos y los negros estadounidenses, precisamente el ingreso, el mayor incremento que ha tenido en el ingreso promedio para las clases más pobres ocurrió durante la administración del presidente Trump. Entonces, ese seguimiento sin duda molestó a muchos republicanos. ¿Y a qué republicanos me refiero? Bueno, a los que tienen intereses con un esquema globalista que depende del comercio internacional con dictaduras como la dictadura china. Por ejemplo, Mitch McConnell, para ir más lejos, la esposa de él, que renunció, que era parte del gabinete del presidente Trump, tiene un hijo que está en una de las juntas de una empresa china, de China comunista, y tiene los intereses económicos entrelazados con China comunista enormemente. Entonces, el presidente ha retado a China comunista como un factor de seguridad nacional, y eso ha incomodado a muchas personas. Para darte solamente un ejemplo, o sea que sí, el Partido Republicano está fraccionado sin lugar a dudas. La misma pregunta para Moni Jensen y para César Grajales. ¿Qué pasará con los republicanos, Moni, los trumpcistas y los republicanos que no simpatizan con Trump en una siguiente elección que quieran seguir con la tendencia o la ideología republicana? Mira, Ruth, hay algo que se comentó hace un rato y es la necesidad de pasar la página. Y yo creo que en todos los países la importancia al pasar la página es realmente entender lo que ha sucedido y tratar de superarlo. Lo que pasó en los últimos días fue un golpe de Estado. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos no existe ni siquiera ese vocabulario para describir lo sucedido, y es que se interrumpió por la fuerza un proceso constitucional, institucional, justamente en la casa del que es la cuna de la democracia. Grave es lo siguiente, que eso fue incitado directamente por el presidente de la República, que la única cosa que fue diferente a los golpes de Estado clásicos que conocemos tanto nosotros los latinoamericanos es que no había participación de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no se sumaron al esfuerzo. Sin embargo, había un ejército de civiles armados, porque este es el país más armado del mundo, que participaron en esa insurrección. Para poder seguir adelante, el Partido Republicano, para responder la pregunta, y el país entero y sus instituciones, es necesario hacer un proceso de destitución del presidente, un presidente que incitó a este evento. El argumento del tiempo es absurdo, que no queda el tiempo. Nunca hay un buen momento para destituir un presidente. Es una medida extrema que responde a unas acciones extremas. Y es un suceso que puso en peligro al sistema entero de Estados Unidos de una manera que ni los americanos jamás se habían imaginado. No tienen la capacidad de comprender que en este país, que ha sido el bastión de democracia, sucedan estos hechos. Por eso es un asunto muy serio que
lástima pues que está atravesado con la posesión de Biden, pero de todas maneras me parece que hizo bien la Cámara de Representantes y el esfuerzo de pasar esto al Senado también, porque es suficientemente grave, incluso para hacerlo en un momento inconveniente. Nunca es el mejor momento pues para hacer lo correcto, y creo que lo que están haciendo en este momento es justo, es necesario para pasar la página y también garantizará el futuro de un partido que de repente no sea exactamente igual al republicano. Este es un país que ha sido, entre pocos, muy bipartidista, o para la creación de un nuevo grupo, o para la fragmentación. Todos esos cambios son sanos para la democracia, y creo que es un debate que se tiene que dar ahora mismo, aunque estemos en una fecha inconveniente. Moni, antes de darle la palabra al señor Grajales, iba a decir algo, señor Schilling, que asentaba con la cabeza que no. Por supuesto, mira, lo que está describiendo la periodista, que no recuerdo su nombre ahora. Analista política, Moni Jensen. Correcto. Es totalmente incierto, y le voy a decir, porque calificando de un golpe de Estado, o sea, para decir eso tiene que desconocer realmente la política estadounidense y el hecho de que es constitucionalmente válido de que se cuestionen los votos electorales. Nancy Pelosi, en el 2017, en enero, emitió y dijo que las elecciones se las habían robado, que fueron elecciones robadas. El señor Geisler, uno de los que estaba tomando ayer parte en este circo que ocurrió, cuestionó los votos electorales de la Florida en el 2017. O sea que él llevó a votación en aquel momento, en el 2017, en esta misma fecha, puso en cuestión los resultados y la legitimidad de las elecciones. Los demócratas han hecho eso básicamente en todas las elecciones. Esto es una farsa. Fueron a los tribunales en el 2017, hubo por lo menos 10 demandas como mínimo para tratar de invalidar, y era el mismo pretexto. Así que lo que aquí estamos viendo es, de nuevo, una gran campaña propagandística para presentar actos que son perfectamente legales y constitucionales, como es cuestionar los votos electorales. Señor Schilling, esa justamente ha sido la petición reiterada que ha tenido el mandatario de los Estados Unidos, pues quien ha puesto en tela de duda de que si se ha hecho muy bien el conteo o no se ha hecho bien el conteo. Señor Grajales, antes de ir a la pausa comercial, lo ha hablado, ¿cuánto le afecta al Partido Republicano en cuanto a una futura votación los trumpistas y los republicanos que no simpatizan con Trump? Yo le voy a decir algo. Yo creo que la crisis que tenemos en el país no es una crisis republicana, ni es una crisis demócrata, pero es una crisis de la política estadounidense. Tenemos una división tan enorme, siempre nos estamos atacando, y yo creo que eso tiene que terminar si queremos avanzar como país. Por supuesto que lo que sucedió la semana pasada es terrible, pero hay culpabilidad de todos. Lo que menciona el señor y caballero es real. Desde el comienzo de la presidencia de Trump han tratado de hacer un impeachment como sea, y eso ha molestado a la gente que votó por él. Por otro lado, también el lenguaje del presidente Trump durante su presidencia y durante la campaña, e incluso después de haber rechazado los resultados porque tenía dudas con las elecciones, que realmente la ley le permite poder indagar si la elección fue legal o no, o hubo controversias en algunos estados, pero después de que los resultados de las cortes dijeron que no hubo ningún resultado, creo que continuar con esa conversación agitó personas que dentro del partido, del grupo que lo apoya, gente que se sale de control y hace lo que pasó la semana pasada. Pero también en el proceso de destitución que quieren hacer con el presidente, pues hombre, mucha gente está actuando ahorita como juez y dando un resultado final, cuando el señor va a tener, como todos los estadounidenses, lo que se llama aquí el debido proceso, y también van a escucharlo, hay que presentar pruebas y no hacer un impeachment a la carrera. Entonces, todo ese tipo de ataques, todo ese tipo de tiro y aflojes, es que usted dijo, el otro dijo, que hace 10 años, que hace 5 años, eso no nos va a dejar crecer como país. Y creo que es ahí donde tenemos que encontrar un punto medio dentro del Partido Republicano, escuchar los que han votado por Trump y los que se llaman trumpistas, qué es lo que se quiere, los que no han apoyado a Trump, que están dentro del Partido Republicano, cómo poder atraer a estas personas y encontrar un líder que también escuche las necesidades de ellos. Y en el Partido Demócrata, tratar de distanciarse también de la ala extrema del Partido Demócrata, ya los conocemos y son fáciles de nombrar, Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ese tipo de personajes que están
demócrata y encontrar ese punto medio, porque la crisis es política en todo el país. Vamos aquí a un corte comercial. ¿Cuán fracturado queda el Partido Republicano con los últimos días de la era Trump? Usted puede participar bajo el hashtag Zoom Estados Unidos. Ya tenemos reacciones. En Twitter, Carmen dice, en el juicio político a Donald Trump debe ponderar no a su persona, sino a los hechos que llevaron a los acontecimientos del Capitolio y amenazas que conspiran a socavar las bases democráticas. Lili dice que no, creo que no, si los integrantes, falta una coma, y seguidores hacen valer los valores del partido. Que varios legisladores no defiendan a Trump esta vez muestra un precedente y deja claro que por encima de cualquier político está el respeto por la democracia. Arameo, aunque Donald Trump tiene en caos a los republicanos por sus últimos actos, es claro que en las elecciones lograron un gran capital electoral que les va a permitir seguir vigentes. Eso sí, toca mirar si con líderes populistas u otro perfil más acorde con las necesidades de Estados Unidos. Y René, al Partido Republicano lo fracturó Mike Pence por no tener la valentía de desmantelar el fraude más masivo en la historia de Estados Unidos. Es un triste cobarde, dice este televidente, además un gran traidor de la justicia y la equidad. ¿Cuán fracturado queda el Partido Republicano con los últimos días de la era de Donald Trump? Ha sido el tema en debate aquí en Suma la Noticia. Y quiero preguntarle a mis invitados brevemente una respuesta. Esto en cuanto al Partido Republicano, pero ¿cuán fracturado creen ustedes que queda Donald Trump con todo lo que ha sucedido cuando ya se despide de la Casa Blanca y sucede lo que ha sucedido? Empezamos con el señor Schilling. Cómo no. Estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijo el segundo invitado, y de nuevo pido disculpas por no recordarme el nombre porque como llegué tarde al programa pues no pude escuchar la presentación. Sí, queda fracturado, y mira, una encuesta de Rasmussen de hace como semana y media revela que entre los republicanos el 72% ve en Trump el modelo del político y el propósito, o sea, hacia dónde quisiera que el Partido Republicano siguiera. Más allá de que el 52% prefieren un nuevo candidato, la gran mayoría tiene esa misma visión. Entonces, por supuesto hace que una en esta semana división, y media, perdón, antes de la insurrección. No hubo ninguna insurrección. ¿Pero cuál insurrección? ¿La de Black Lives Matter te refieres? La insurrección de Black Lives Matter. Porque catalogar lo del Capitolio como una insurrección es desinformar. O sea, es una afirmación falsa. O sea, si estás hablando de insurrección y te refieres a la insurrección de Black Lives Matter desde mayo y Antifa, con más de 637 motines en menos de 4 meses. Si te refieres no, me refería a la fecha de la encuesta. Me refería a la fecha de la encuesta. La fecha de la encuesta es anterior a lo que fue el incidente en el Capitolio, pero la popularidad del presidente, que yo creo que ahí es donde estás yendo, subió a raíz de eso. O sea, fue más elevada. Señor el mismo Schilling. Rasmussen, que toma una encuesta diario, colocó la aprobación del presidente después del evento en más alto. Y lo que dijo el otro invitado da con el dedo en la llaga. El problema es que es muy fácil pretender de que este problema ocurrió a raíz de noviembre en adelante. Señor este problema Schilling. se viene desarrollando desde enero del 2016. Señor O sea, Schilling. de enero del 2017, después que ganó el presidente las elecciones. Vamos a darle la palabra ahora a Moniz Jensen. ¿Cómo queda Donald Trump? Los republicanos están fracturados, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero él particularmente, ¿cómo sale? Bueno, primero, un dato aclaratorio, el 53% de la población hoy en día aprueba que se haga el proceso de impeachment aún en este momento. Respondiendo a la pregunta, Quisiera ver es la muy metodología difícil de esa saber encuesta. qué pasa con Donald Trump, porque es muy fácil descontarlo a él y decir que está muerto, que esto fue un exceso y que hasta luego Donald Trump, pero él tiene las 9 vidas del gato y tiene una base de seguidoras que ahí sí estamos de acuerdo, es leal, es fervorosa y está dispuesta, ya lo vimos, a hacer cualquier cosa, incluyendo la violencia para seguir sus instrucciones. Entonces el trumpismo no está muerto. La pregunta yo creo es más personal y es si Donald Trump, una vez fuera de la presidencia, una vez, digamos, fuera de la luz pública institucional, va a tener la disciplina de mantener
este grupo de seguidores. Y eso es una cuestión bastante Vamos personal. ahora brevemente con el señor Grajales. ¿Cómo queda Donald Trump? Yo creo que lo más importante es en la parte personal y en la parte política. En la parte política, yo creo que las cosas positivas que pudo haber existido durante la administración de Trump, obviamente en este momento no se están hablando por el tema de la semana pasada que empaña, digamos, ese legado que él haya podido tener en términos de políticas públicas. El Partido Republicano puede examinar si quiere mejorar un líder que tenga, digamos, una agenda que beneficie. ¿Y en lo personal? Y en la personal, bueno, yo creo que él obviamente enfrenta diferentes problemas. Recordemos que era empresario y ahora que sale sigue siendo un ciudadano normal, empresario, y tiene problemas con temas de sus campos de golf, hoteles, y rehabilitar esa imagen que es la que ha vendido en Nueva York particularmente. Vamos aquí a una pausa comercial, volvemos enseguida. Voy a agradecer a mis invitados, Moni Jensen, a César Grajales y a Julio Schilling por haber estado con nosotros aquí en Zoom a la noticia. Soy Ruth del Salto, que tengan una feliz tarde.